Hola, soy Lunevar Figueroa, médico internista de Confandi. Estamos en la Semana de la Salud y la Belleza. Quiero invitarlos a esta actividad que les trae Confandión, mitos y realidades sobre hábitos y estilo de vida saludable. En estos momentos de actualidad que vivimos, la pandemia nos ha afectado y está llevando impactos en la salud a nivel mundial. Pero detrás de esto hay una verdadera pandemia, que es el sobrepeso y la obesidad, que como ustedes saben es la madre de todos los problemas en cuanto a hipertensión y diabetes se trata. Esta situación actual nos ha llevado a que estemos más tiempo en casa, a que estemos cerca del computador, a que nuestro trabajo se haya limitado a nuestro espacio en casa, donde las horas de trabajo se confunden con las horas de estar compartiendo con la familia. Y en vista de ello, la dieta como tal es un aspecto muy importante a tener en cuenta y que con la afluencia de las redes sociales hay mucha información sobre qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer al llevar un estilo de vida saludable. Muchos famosos invitan a practicar dietas y en ellos nosotros estamos rodeados de una cantidad de información que dentro de ella existen mitos y realidades que nos pueden confundir y que pueden llevar a nuestra salud a ponerse en riesgo. Y quiero en esta oportunidad hablarles de algunos aspectos importantes en cuanto a esos mitos y realidades sobre la nutrición. Un mito es pensar que los alimentos son buenos o son malos. Es decir, algunos alimentos me engordan y otros no. Y esa es una gran diferencia y problema porque algunas personas dejan de consumir algunos alimentos porque piensan que los van a subir de peso. Lo que pasa allí es que algunos alimentos, de acuerdo a las proporciones, tienen o no tienen suficiente energía y que esa energía se puede acumular y llevarnos a pensar de que los alimentos nos van a engordar más rápidamente que otros. Dos, por ejemplo, la gente piensa que el pan engorda y alguno diría, el pan no engorda, el que engorda es uno y todo va a depender de las porciones que nosotros consumamos. Otros piensan, por ejemplo, que consumir frutas antes de las comidas puede llevarnos a pensar que si consumo fruta antes o después, eso va a influir en cuanto al peso de una persona. Eso es totalmente falso, porque las frutas a la hora que usted consuma va a tener la misma cantidad de calorías, la misma cantidad, el contenido energético que puede hacer, y de acuerdo a las porciones y al tipo de fruta que usted consuma, que estos alimentos suban o no bajen de peso. Lo que sí es cierto es que las frutas dan una sensación de plenitud, una sensación de llenura y esto puede hacer que nosotros comamos un poco menos. Cuarto, algunas personas piensan de que el agua engorda o que el agua simplemente va a diluir los alimentos y va a permitir que ellos se absorban mucho más, siendo esto totalmente falso, ya que el agua no contiene ningún tipo de calorías. Y por ello es importante que nosotros consumamos abundante líquido debido a que eso nos ayuda también con el consumo de las frutas y de las fibras que estas contienen a aumentar nuestro bolo fecal y por lo tanto el movimiento intestinal se aumenta y esto va a permitir que tengamos unos hábitos intestinales mucho más saludables. Algunos piensan que los alimentos integrales como tal son de consumo libre y que no tienen ninguna limitación a ponerlos en nuestra mesa. Este tipo de alimentos, como todos, si yo consumo en exceso o en abundancia, yo voy a tener un gran consumo de energía. Recuerden, nuestro organismo está preparado para acumular energía, ya que cuando yo consumo alimentos en exceso, mi organismo tiene esa capacidad. ¿Para qué? Para que en cualquier momento, cuando mi organismo necesite una demanda aumentada de energía, yo voy a poder echarle mano a esto y por lo tanto, esta energía acumulada con el tiempo, si no se utiliza, se va a transformar en obesidad o en sobrepeso. Pensamos también que los alimentos light son de libre escogencia, que no tienen ningún tipo de límites,
que como son light no hacen ningún daño a la dieta normal. Y estos alimentos light, como ustedes saben, lo que tienen es menos contenido de sales, menos contenido de edulcorantes, y estos contenidos desafortunadamente pueden atentar contra nuestra salud y hacer, por ejemplo, consumimos gaseosas light en exceso, consumimos papitas light, entre comillas, y esas papitas light, por ejemplo, tienen un gran contenido energético. Lo que sí nosotros debemos aprender, por ejemplo, es a leer etiquetas en los supermercados, a saber qué contenido energético tiene cada uno de estos alimentos y poder proporcionar poco a poco este tipo de alimentos que entre comillas son llamados light. Un mito que también es conocido, la gente piensa que el aceite de oliva no engorda. El aceite de oliva, por ejemplo, al igual que muchas grasas en nuestro cuerpo, su contenido tiene que ser moderado. Cuando yo consumo 1 centímetro cúbico de este tipo de aceite, estoy consumiendo 9 kilocalorías. Y estas calorías, si son en exceso, se van a acumular y me van a llevar también a que yo aumente mi contenido energético. Ejemplo, si también hay vegetales que contienen este tipo de aceites, y son los aceites poliinsaturados que están contenidos en frutas. Por ejemplo, el aguacate, que es una fuente de energía y es una fuente que es también rica en grasas, es una grasa que es poliinsaturada y que yo puedo consumir, pero yo no puedo consumir cada uno de estos alimentos con un exceso, porque va a pasar lo mismo que les dije anteriormente, que el sobrepeso se va a presentar y pues usted dice como poco, pero está consumiendo gran cantidad de alimentos que tienen un alto contenido energético. Otro mito que es conocido también es que las grasas son cortadas por los cítricos, por el jugo de pomelo, por ejemplo, o el jugo de naranja o el jugo de limón. No, al contrario, estos alimentos son carbohidratos, y como carbohidratos, cuando yo hago un jugo de pomelo, cuando yo hago un jugo de naranja, yo necesito 5 o 6 naranjas, y el contenido energético que tienen este tipo de alimentos me puede llevar a que, a pesar de que estoy pensando que estoy comiendo de una manera saludable, yo estoy consumiendo gran cantidad de energía, de fructosa, y esa fructosa como tal tiene un alto contenido energético. Otros piensan, por ejemplo, que la mantequilla es mucho mejor que el aceite. No, al contrario. Los contenidos vegetales que están en las margarinas, por ejemplo, las plantas o los vegetales en general no contienen colesterol, pero cuando yo consumo mantequillas, por ejemplo, yo tengo un alto consumo de grasas saturadas, y estas grasas saturadas nos pueden ser fuente importante para los procesos de ateromatosis, y que con el tiempo, sumado a la diabetes o sumado a la hipertensión, me podría llevar a que mis arterias se tapen, y eso puede llevarme a la proliferación de enfermedades coronarias. Y por último, un mito que la gente piensa es que yo debo erradicar las grasas de mis alimentos. No. Hay leyes en la nutrición, y dentro de esas leyes como tal yo debo cumplir con 4 principios, y eso pues algunos lo abrevian en el principio que se llama CESA. ¿CESA qué significa? Que la dieta es completa, que la dieta es equilibrada, que mi dieta tiene que ser suficiente y que mi dieta tiene que ser adecuada. El concepto de completo, ¿qué significa? Que debe contener todos los nutrientes que yo necesito para mi equilibrio en salud, y esos son grasas, proteínas y carbohidratos. Y más adelante les voy a explicar cómo podemos tener ejemplos para que mi alimento contenga este tipo de nutrientes. Que sea equilibrada, es decir, no me voy a pasar de energía en cuanto al consumo de grasas o de carbohidratos o de proteínas. Que sea suficiente. Cada individuo, cada persona que es independiente, que es diferente uno de otro, va a tener un consumo que necesita para hacer sus actividades diarias. Mi organismo es sabio y como tal tiene que ser equilibrado. Si yo consumo la cantidad de energía que necesito, gasto lo que necesito, yo no voy a subir o bajar de peso. Cuando yo consumo más de lo que necesito, con el tiempo yo voy a aumentar de peso, y por eso mi sobrepeso a nivel cuando es el hombre, por ejemplo,
voy a tener un perímetro abdominal mucho más grande. O si es una mujer, su perímetro de cadera, por ejemplo, va a aumentar. Y esto pues con el tiempo se va a transformar en grasa que cobra vida, que es un órgano endocrino y que me puede predisponer a enfermedades como la diabetes o como la hipertensión. Y tiene que ser ajustada esa dieta, porque cada persona es diferente. Cada ser, sea hombre o sea mujer, tendrá unos requerimientos energéticos que con el tiempo, si yo no los gasto lo que necesito, me voy a ser una persona, si soy sedentario, por ejemplo, voy a tener una predisposición a tener más peso que otra persona. Cuando hablamos de recomendaciones nutricionales, uno se preguntaría, ¿cuál es la medida de las cosas? Y el consejo práctico, pues en mis manos está la medida de todas estas porciones. Por ejemplo, cuando yo quiero consumir calorías que están en todos los nutrientes, y los nutrientes entiéndase que son de 3 tipos, que son grasas, que son proteínas o que son los carbohidratos que yo necesito. Las grasas, por ejemplo, son de alto contenido energético. Por cada gramo de grasa o cada centímetro cúbico de grasa que yo consumo, voy a recibir 9 kilocalorías. Por cada gramo de carbohidrato o de proteína que yo consuma, voy a tener 4 kilocalorías. Entonces, cuando yo hablo de que mi dieta tiene que ser proporcionada, una porción se entiende por el tamaño de mis manos. Es decir, si yo cojo mi puño cerrado, yo voy a tener la cantidad de carbohidratos que necesito. Si tengo mi mano o mi palma, en mi palma cabe la cantidad de proteínas, llámese carne, llámese pollo, llámese pescado. Y con mis 2 manos, lo que me quepa en mis manos es la cantidad de verduras y de vegetales que yo debo consumir. Entonces, mi dieta, que tiene que ser equilibrada, tiene que tener esos componentes. Y estos componentes son importantes porque estos me van a brindar nutrientes que son macros, que son micros. Es decir, voy a tener calorías y voy a tener las vitaminas y los minerales que yo necesito en una forma proporcional. Por ejemplo, y vamos a hablar de lo que es un plato saludable. Un plato saludable al desayuno, por ejemplo, debe tener 4 cosas. Yo puedo coger mi plato, como ustedes lo ven acá en este ejemplo. Yo puedo poner mi plato y dividirlo en 3 porciones. La mitad de mi plato, por ejemplo, al desayuno debe ser frutas, una fruta como tal. Un cuarto de ese plato, por ejemplo, puede contener 2 claras de huevo, o puede tener un huevo entero, y puede tener mi porción de harina. Llámese una tajada de pan o llámese una porción de arepa pequeña, por ejemplo. Yo no necesito suprimir algún tipo de nutriente. Yo lo que necesito y puedo es intercambiar un nutriente por otro. Al almuerzo, por ejemplo, como es este caso, yo tengo mi plato dividido en 3 porciones y con esas porciones yo tengo la mitad ocupa los vegetales que yo necesito. Y a esto, por ejemplo, la porción de mi dedo es la cantidad de grasa que se requiere. Puedo aplicar aceite de oliva. En este cuarto, por ejemplo, ustedes ven la cantidad de proteínas que yo necesito. Y en el otro cuarto está la porción de harina que yo necesito de carbohidrato. Esta porción yo la puedo intercalar, por ejemplo, podría usar el arroz o podría usar una papa pequeña, por ejemplo, cocida. Y el consejo práctico que yo le doy es incluir una harina por cada comida. Yo no necesito suprimir ningún tipo de alimentos para hacer que mi dieta sea equilibrada. Todos estos consejos para una dieta nutricional deben estar acompañados de un estilo de vida saludable. ¿Qué quiere decir eso? Cosas tan sencillas como asolearme en las mañanas, por ejemplo, media horita, exponerme al sol. ¿Para qué? Para que el sol a través de la piel produzca la vitamina D que yo necesito y eso me ayuda con el metabolismo del calcio. 2. Debo evitar el cigarrillo, debo evitar el consumo de alcohol y lo más importante, que yo pueda ayudar a mi organismo al tener un estilo de vida en el cual el deporte sea prácticamente un hábito que nosotros podamos implementar todos los días. Si yo tengo este equilibrio con la vida, con mi nutrición, con mi ser, yo voy a tener un equilibrio para siempre. Esperamos les haya gustado esta actividad y pongan en práctica estos consejos.